¿Sufre disfunción eréctil? ¿Esta enfermedad aqueja tu vida? Hoy, aquí en el podcast Doctor Regeneración, en su cuarta presentación, trataremos sobre este tema que es un poco controversial, un poco tabú, que los hombres no nos gusta hablarlo, ni con familiares, ni con amigos, y mucho menos con nuestros médicos. Nos acompaña el doctor Julio Gustavo Rojas Zambrano, médico funcional, que junto a él despejaremos todas sus dudas, tratando sus definiciones, factores y tratamientos de esta enfermedad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Augusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de disfunción eréctil. Claro que sí. Sobre todo, recordemos que muchos hombres en Latinoamérica, por la alimentación, por todo el medio ambiente, su epigenética, estrés, se están haciendo afectados de esta enfermedad. Y como dice, no lo estamos sabiendo los médicos. Por lo tanto, están teniendo problemas en su vida social, en su vida en pareja. Y lo vamos a tocar el tema, vamos a ver qué podemos hacer porque no todo está perdido. Así que comencemos. Así que siempre es bueno estar mejor. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la definición de disfunción eréctil. Disfunción eréctil es la incapacidad de mantener la erección durante el acto sexual. Tienes que saber diferenciar en qué es disfunción eréctil y qué es pérdida del líbido sexual. El líbido sexual es la necesidad o las ganas de tener relaciones sexuales. Y la disfunción eréctil solo es no mantener la erección, pero existe un líbido elevado. Pero también cabe recalcar que si no hay líbido, no hay erección. Entonces aquí es donde nuestros pacientes se confunden. Llegan a mi consulta pensando que tienen disfunción eréctil y no es disfunción, sino deficiencia de líbido, y como no hay líbido, no hay erección. Entonces por eso queremos aclarar esta definición, doctor. ¿Usted qué opina? Claro que sí. Mira, llegan muchos pacientes a la consulta diciendo, ¿sabes qué? Tengo una erección, pero no logro mantener la erección. También es una parte de la disfunción eréctil. En la actualidad, la diabetes, daños vasculares, o sea, ya vamos a hablar de las causas. O sea, ¿cuáles son las causas de la disfunción eréctil? Insuficiencia vascular, nerviosa, tienen problemas psicológicos también. Tienen problemas los físicos, ya cuando no hay una correcta reemplazo hormonal, cuando no tienes hormonas, tienes 40 años. Se te comienza a crecer la panza, se te comienza a caer el cabello. Entonces también vas a tener una afección netamente sexual. Claro. Entonces definamos una parte importante. Vamos a hablar de las estadísticas. Se dice que la disfunción eréctil afecta el 50% de los hombres entre los 50 y 70 años. Ahí entra la parte, como usted explicaba, de la andropausia, de problemas hormonales. También afecta a un 35% en los hombres mayores de 40 años. Pero esto no nos quita a los hombres menores de 40 años. Yo he tenido pacientes de 22 años con problemas de disfunción eréctil, pero por causas hormonales, que sí, que tiene elevado el anastrozol, que está aromatizando. Entonces, elevado el estradiol, que es una hormona femenina que cuando el hombre se eleva ya va a tener un problema netamente sexual, pero también tiene un problema en metabolismo de las hormonas. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de medicina, un poquito más finos. La aromatización en el organismo que la da la propia grasa hace que produzcas más grasa. Y cuando produces más grasa, produces hormonas femeninas que en el hombre va a ser afectado para un crecimiento prostático mayores de 20 años. Pero en la parte sexual, como tú lo dices, desde los 20 a 22, yo necesariamente, y lo he dicho en congresos internacionales, luego de los 30 años, sí o sí, ya tenemos que estar pensando en un correcto reemplazo hormonal. Porque nosotros somos hormonas, vivimos en la tiroides, vivimos en la suprarrenal, vivimos en la sexual. Pero bueno, vamos a hablar o enfocarnos un poquito en la parte solo sexual, que es este podcast, disfunción eréctil. Sí, y cabe recalcar que dentro de los factores o causas de la disfunción eréctil tenemos dos grandes grupos. Las causas orgánicas o físicas y las causas psicológicas. Dentro de las causas orgánicas o físicas, como lo decía mi querido hermano, tienen problemas neurovasculares, con neuropatías, problemas de deficiencias del suelo pélvico por falta de la tonicidad de sus músculos, problemas hormonales y otros tipos de causas que físicamente
tienen su afectación. Y dentro de las partes psicológicas está el estrés, que según la OMS es la principal causa de muchas enfermedades, la ansiedad y la depresión. Cabe recalcar que los pacientes que tienen problemas físicos pueden acompañarse también de problemas psicológicos, aumentando su disfunción eréctil y teniendo una poca calidad de vida. Mira, la parte psicológica es muy fundamental. Cuando incluso tu pareja te está diciendo que ya no está funcionando bien, psicológicamente el hombre se bloquea. Son bloqueos psicológicos que incluso tu propia pareja los produce. O incluso el abuso y el uso y abuso de pornografía también afecta a la larga una relación totalmente sexual, porque psicológicamente no tienes el pene del mismo tamaño, no tienes el grosor, no rindes como rinden 1 hora y media de los actores. Pero claro, son actores, están preparados para eso, se hacen alargamientos de pene. Y eso, bueno, hay que tocar esos temas porque el hombre no se siente suficiente. Y no es así. Imagínate, para tener una correcta relación sexual, el pene nomás debe medir 5 a 7 centímetros. Pero nosotros nos estamos viendo, sobresaturando todo eso y nos afecta psicológicamente. Claro, dentro de esas partes psicológicas, la ansiedad también tiene mucho que ver, ¿verdad, doctor? Sí, claro. Sí, y saben que por eso muchos de mis pacientes, pasados los 30 años, siempre lo he corregido, ya estamos teniendo tratamientos hormonales porque se demostró que la testosterona puede incluso sustituir a tratamientos psiquiátricos. O sea, te quita la ansiedad y la depresión. Entonces, por lo tanto, con una testosterona elevada, un hombre va a tener una súper, como tú decías, la libido sexual, pero al mismo tiempo una potencia sexual. Porque la testosterona, junto con la dihidrotestosterona, que también es producida por la testosterona, es un metabolito de esta, aumenta las feromonas, pero al mismo tiempo aumenta los receptores de la propia testosterona en el cuerpo y te da una super erección. Sí, también importante saber que la alimentación es básica o es clave dentro del tratamiento de esta enfermedad, porque somos lo que comemos y esto va a afectar cómo funciona nuestro organismo. Bueno, hay alimentos que hay que evitar después de los 30 años. Lamentablemente la industria nos los mete por todos los ojos. Estamos hablando de gluten, estamos hablando gluten, pan, fideos, pastas, harinas, dulces, lácteos, leche, queso, yogur. O sea, sí podemos consumirlo, pero tenemos que saber cuál es consumirlo. Al mismo tiempo, aceites, grasas trans. Todo esto va a afectar a nuestro correcto funcionamiento celular y al mismo tiempo va a afectar a la parte sexual. Hablando de enfermedades, no lo hemos tocado, pero existen enfermedades y fármacos que también van a afectar la disfunción eréctil. Crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Autoinmunes como lupus, psoriasis, Sjögren. Cánceres, porque te deprimes, ya no vas a pensar en tener una relación sexual. Quiero dentro de esta parte contar un caso. Acude a mi consulta un paciente con problemas de disfunción eréctil, pero con una diabetes totalmente descontrolada, por encima de los 400, claro, en ayunas, con una hemoglobina glicosilada mayor de 12, que el paciente le decimos de que tiene que corregir sus niveles de glucosa, pero no le interesa eso. Solo le interesa su parte sexual. No le interesa recuperar su parte funcional, orgánica, sino solo su parte sexual. Y entonces ahí es donde tratamos al paciente de enseñarles, de poderles dar un tutelaje, de poder ser su tutor para poder corregir primero su parte de su enfermedad crónico-degenerativa, que va a haber un resultado. ¿Por qué? Porque también yo le digo al paciente y le puedo recetar algo o le puedo decir, ¿sabe qué? Lencela, que es uno de los que vamos a tratar más adelante, va a ser la resolución. Pero mientras él no corrija su enfermedad de base, no va a haber unos resultados satisfactorios. Entonces después me va a decir, doctor, no veo lo que usted me está diciendo, pero no es porque no sea efectivo el tratamiento, sino porque no estamos corrigiendo su enfermedad base. Eso es muy importante recalcar. Claro que sí. Mira, yo soy paciente que tuvo disfunción eréctil post-quimio. Termino la quimio, baja la testosterona por debajo de los 300 miligramos y no tenía ni deseo ni tampoco potencia sexual. ¿Qué pasó? Fui paciente, me hice un correcto reemplazo hormonal, tomé suplementación ortomolecular, limpié mi sangre, quité la oxidación celular. Entonces ataqué los 3 ejes. La inflamación con alimentos y suplementos. La oxidación
limpiando mi sangre con ozono. Y el envejecimiento celular y el problema hormonal con propia testosterona bioidéntica. Al atacar los 3 ejes, automáticamente vuelves a estar mejor que cuando estabas sano. Entonces sí existen en la actualidad tratamientos regenerativos para esto. Entonces no todo está acabado. Lo que yo quiero que se queden los hombres que me están escuchando a nivel de Latinoamérica, de Norteamérica, por favor, existen en la actualidad tantas cosas que nos pueden ayudar, y no solo la pastillita azul, y no solo esas cosas que nos pueden ayudar desde la manera más simple, una correcta alimentación. Exacto. Estadísticamente hablando, se dice de que del 90% de pacientes que tienen de disfunción eréctil, solo el 10% se la trata. Y de ese 10%, el 80% tiene una resolución con una satisfacción mayor del 95%. Excelente, claro. Entonces, les doy esta apertura de que como hombres tenemos que comunicar, porque hay tratamientos para esta enfermedad, hay formas de corregir, hay formas de poder tener una mayor calidad de vida y ser mucho más felices. Tenemos también que aclarar de que no todo es problemas hormonales. También hay problemas por obesidad que afectan el piso pélvico. Entonces ya es algo mucho más orgánico, donde tenemos que tonificar este piso pélvico para mejorar nuestra erección. Recordando que la erección, para mantenerla, tienen que ver la parte muscular y la parte vascular. Por eso es muy importante ustedes acudan a un especialista que pueda determinar su causa y pueda darle el tratamiento adecuado para su enfermedad. Te voy a contar algo que me ha tocado ver a nivel de Latinoamérica. No todo urólogo sabe de sexualidad. El urólogo es especialista en cirugías, en la parte urinaria, en la parte prostática. Pero no todo urólogo sabe sexualidad. Siempre hay que buscar un médico capacitado en la parte sexual. Porque la parte sexual ya no son tabús. Ya estamos teniendo afecciones mundiales, como te decía, por todos los efectos epigenéticos, todo lo que se puede modificar tanto en los alimentos como en el medio ambiente, que pueden afectar nuestra salud y tener un correcto funcionamiento. Recuerda, lo primero que se te va al no tener un correcto funcionamiento siempre es la parte sexual, y lo último que se recupera cuando se está haciendo tratamiento. Y ahora vamos a ver cuáles son los tratamientos que tenemos para poder corregir la disfunción eréctil, que van desde un correcto reemplazo hormonal hasta tratar tu piso pélvico con tecnología de punta. Claro que sí. Bueno, en la actualidad la terapia de reemplazo hormonal es una de las principales causas o lo que está logrando erradicar la disfunción eréctil a nivel mundial. Sin embargo, también existe suplementación específica para piso pélvico. Se saben que existe en herbolaria, o sea, en productos naturistas, ciertos productos que ayudan a vencer la disfunción eréctil. Estamos hablando de Tribulus, la ashwagandha, que es un adaptógeno, el fenogreco, la maca. Todos los adaptógenos ayudan a la disfunción eréctil. Rosiola, rodiola, ginseng, Schisandra chinensis y bueno, muchos. Tanto en la India, que tiene, como le decía, la ashwagandha, Perú, como tiene la maca, y Sudamérica, Norteamérica con la rodiola, Asia con la Schisandra chinensis, ginkgo biloba, ginseng. Todo esto va a ayudar, por una correcta suplementación con un especialista en esto, a que comiences naturalmente a mejorar tu disfunción, pero no la cura. Siempre la cura va a ser el cúmulo de tratamientos naturales, en donde vamos a tratar la parte hormonal, que es la fundamental. Imagínate ponerte una superdosis o una ultradosis de terapias hormonales dentro de tu cuerpo y tener una testosterona que nunca la pudiste tener en más a 1000. Y normalmente un hombre la maneja en 500, 200, 300. Ya tienen difusión eréctil menos de 500. Pero para que tengas correcta función sexual tienes que tener por encima de 650. Entonces cuando tú te haces un correcto reemplazo hormonal te pasa de 1000, 1200. Entonces tú te sientes triple hombre. Pero eso va a ayudar no solo a la parte sexual, muscular, inteligencia, memoria. Yo creo que para poderles aclarar un poco más a nuestros pacientes y seguidores, queremos que encasillemos los tratamientos de la disfunción eréctil en tratamientos hormonales, en tratamientos físicos, y vamos a hablar también de cuáles son las afecciones, y existen los tratamientos químicos como es el tadalafil.
Claro que sí. Entonces, hablemos sobre reemplazo hormonal, doctor. Ok. Digamos, ¿cómo vamos a reemplazar? Primero, ¿cómo nos llega el paciente? ¿Cómo nos llega el paciente que tiene un problema hormonal? ¿Cómo lo identificamos? Normalmente, cuando me llega a mi consulta, yo lo identifico básicamente al preguntarle si tiene o no tiene deseo sexual. Si yo ya veo su afectación por líbido, yo ya me inclino a que su problema de disfunción es un problema hormonal. Bueno, yo directamente, existen test para disfunción eréctil. Son test aprobados en Norteamérica que se realizan en cualquier consulta urológica. Sin embargo, hay maneras mucho más sencillas de saberlo. Cada cuánto está teniendo relaciones sexuales, son o no son satisfactorias, tiene o no tiene que usar estas ayuditas como el Viagra o el Tadalafilo. Ya vamos a aclarar los puntos que es mejor. Y también si está o no está teniendo algún problema ya de otra base, por ejemplo, glucosa, por ejemplo, problemas en el riñón, problemas en la presión. Entonces, todo esto primero hay que aclararlo. Ya cuando tengamos un correcto diagnóstico de qué es lo que va a necesitar, se hace estudios de laboratorio. Fundamental. Siempre que tengamos un paciente que viene por una afección sexual, tenemos que realizarles estudios hormonales de base. ¿Cuáles son los 4 estudios que todo hombre debe tener pasando los 30 años de edad? Estamos pensando en testosterona total, estradiol, que aunque sea una hormona femenina, cuando está elevada en el hombre tiene disfunción eréctil total, antígeno prostático para saber cómo está la próstata y siempre la dihidroepiandrosterona, porque la dihidroepiandrosterona, la DHEA, la famosa DHEA, es la de la feromona, la de la atracción. Doctor, ya no puedo conquistar como antes, ya no me paran bola las mujeres, ¿qué puedo hacer? Hay que ver también cómo está tu feromona, porque todo hombre y toda mujer produce feromonas que nosotros no lo podemos identificar por la nariz, pero nosotros estamos oliendo y por eso nos gusta. No sé qué tienes, el famoso, no sé qué tienes, pero tienes algo. Es netamente feromona. Perfecto, doctor, pero cuéntenos, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer si el paciente viene con una deficiencia hormonal? Testosterona baja, estradiol elevado, DHA baja. Ya. Netamente en terapia de reemplazo hormonal, lo ideal es no ir a lo sintético. Y eso ya lo hemos hablado, porque lo sintético puede producir efectos secundarios. No solo también en la libido, sino ya problemas orgánicos como incluso crecimiento prostático. Pero existe un tratamiento en la actualidad a nivel mundial muy conocido antienvejecimiento, que es netamente sexual, que es la correcta terapia de reemplazo hormonal bidéntico. ¿Cómo se reemplaza? En todo hombre debe tener una base de testosterona y según las deficiencias ponerle las otras hormonas. Sin embargo, siempre en todos mis pacientes les pongo una dosis de anastrozol. ¿Qué es el anastrozol? Es un inhibidor de aromatasa que va a bloquear que los estrógenos sigan produciéndose en el hombre. Como ya no se producen esa hormona femenina, ya no va a tener la disfunción eréctil y se va a sanar prácticamente. ¿Qué también hace cuando están crecidas las hormonas femeninas en los hombres? Crece la próstata. Entonces tenemos que siempre no solo reemplazar por reemplazar, sino también tenemos que cuidar a nuestro paciente. Perfecto, doctor. Entonces, eso es el principal tratamiento cuando hay afectaciones hormonales. En cambio, viene un paciente con sus hormonas top, paciente joven, 30 años, pero obeso, que tiene problemas de erección porque no la puede mantener. Entonces ya lo encasillaríamos como un paciente con un problema más de piso pélvico, un problema más de tonicidad muscular del suelo pélvico. Entonces para eso, entre nosotros como Doctor Regeneración tenemos la tecnología de punta, el cual utiliza ondas Tesla para mejorar tu disfunción eréctil, que es la Emcela. Como su nombre lo dice, Emcela, electromagnetismo y cela de silla. ¿Qué va a hacer esto? Va a mejorar tu piso pélvico enviando ondas Tesla para mejorar tanto la tonicidad como la vascularidad de tu piso pélvico, mejorando así tu erección y también corrigiendo la erección o la eyaculación precoz. Claro que sí. Mira, exactamente son ondas electromagnéticas que producen contracciones como las contracciones de Kegel que te envían los médicos tanto en hombres como para mujeres, de contraer el ano. Esto es un ejercicio para el piso pélvico. Con solo 30 minutos de estar sentado en la silla, que es
una sola sesión, 30 minutos, estás haciendo 11.250 contracciones de Kegel. Al hacer estas contracciones del piso pélvico, estás tonificándolo. Entonces, esta silla electromagnética, utilizando la tecnología Tesla, lo que va a lograr es que tu piso pélvico se fortalezca. Al fortalecerlo, vas a tener una mejor erección, no vas a tener una eyaculación precoz. Es algo top a nivel mundial, de punta en la actualidad, que toda clínica que trate hombres y mujeres, hombres con disfunción eréctil y mujeres con falla de piso pélvico como incontinencia urinaria, debe de tener. Lo que va a ayudar y lo top de este tipo de tecnología es que es totalmente no invasiva. El paciente va, se sienta y, como lo decía el doctor, en menos de 30 minutos que dura la sesión va a tener entre 10.000 a 15.000 repeticiones de ejercicios de Kegel. Claro que sí. Y la ventaja es que, por ejemplo, ¿cuántas sesiones debes de hacerte? La verdad, de esto siempre tienes que ir a un correcto análisis con el médico, pero cada ciclo de sesiones consta de 6. Por lo tanto, nosotros podemos identificar un solo ciclo de 6, 2 y hasta 3, que son 18 sesiones. Entonces, estos ciclos nosotros lo vamos a identificar una vez que acudas a la consulta para poder darte el mejor tratamiento personalizado. Claro. Y el tercer punto dentro de los tratamientos tenemos la parte química, y aquí entra lo que es el Viagra, la pastillita azul o el Sildenafil y el Tadalafilo. Entonces, doctor, cuéntenos cuál es la diferencia entre Sildenafil, Tadalafilo, claro que sí. Ventajas, desventajas, efectos adversos. ¿Qué podemos saber sobre estas pastillas? Porque hoy es muy común escuchar en la calle personas jóvenes que están tomando Cialis, que es Tadalafilo, para tener una mejor experiencia sexual. Mira, en mi experiencia personal y remontándonos un poquito a la historia de cómo comenzó todo esto comenzó por la hipertensión pulmonar. Se crearon estas pastillas, pero se dan cuenta que habían erecciones. Entonces, de ser una pastilla química para el corazón, se volvió una pastilla química para la sexualidad. Pero con el tiempo se ha demostrado que sí hay efectos al abusar, el uso y abuso del Sildenafil o Viagra, porque al abusarlo o mezclarlo con alcohol puede afectar la parte cardiovascular de los pacientes, sobre todo cuando abusan de las dosis. Entonces existe el primo hermano del Sildenafil, que es el Viagra, que es el Tadalafilo, que es el Cialis que acabas de comenzar. Entonces el Cialis, existen diferentes también dosis. Existe una dosis diaria, pero también existe la pastillita del fin de semana o la pastillita del matrimonio, le dicen, de la luna de miel, que con una sola dosis te puede durar 3-4 días. Entonces existen compounding pharmacies o farmacias de compuesto, tanto en Norteamérica como en Europa, en donde nosotros podemos realizar esta formulación química 100% pura, sin excipientes, y por lo tanto podemos incluso mandar dosis un poco más fuertes, las que comercialmente en las farmacias venden. Y al hacer esto y ocupar esto, vas a tener una superpotencia más allá de utilizar Emcela, más allá de utilizar las hormonas bidénticas. El Tadalafilo sinceramente es una super ayuda para tener una correcta erección. Doctor, dentro de los mitos está de que sí, que el Viagra, que la gente se infarta en pleno acto sexual. Yo tengo conocimiento de que el Tadalafilo por eso es que es un Viagra mejorado. Es una mejor opción. Es una mejor opción porque no tiene unos efectos cardiovasculares, no afecta al tomar alcohol, al tomar esta pastilla. Y existen muchas presentaciones. Te comento que en la actualidad existen presentaciones sublinguales en spray, presentaciones de gel, tienen presentaciones en cápsulas, hay presentaciones para mujeres. Es que nosotros pensamos que esta disfunción eréctil solo los hombres son afectados, pero recuerda que el clítoris es un pene. Un micropene. Es un micropene, es un pene, que también tiene que tener una erección. Entonces también existen presentaciones de Tadalafilo para las mujeres, y tanto para mujeres y hombres. Bueno, doctor, y ya como para finalizar esta muy entretenida conversación, quiero hablar un poco sobre los mitos de esta enfermedad, como es la disfunción eréctil. Uno de los mitos, siempre piensan que solo a las personas mayores les afecta. Como ya lo hablamos, tiene mucha incidencia en personas mayores de 50 años, que esa incidencia va reduciendo mientras más jóvenes sea,
pero no significa de que a los jóvenes no los afecte. Te cuento que en la actualidad, por la alimentación, por todo lo que vivimos un constante estrés, de verdad desde los 30 años hay mucha afección de disfunción eréctil. Pero como tú y yo hemos tenido pacientes menores de 30 años, incluso 20, 21, 22, que tienen muchos problemas para mantener una erección una vez ya cumplida. Entonces ya son ciertos casos ya más específicos donde nosotros como especialistas tenemos que identificar cuál es la causa y cuál es el mejor tratamiento. Muy importante, y lo que quería tratar es sobre estos inhibidores del alfa-5 reductasa, que ahora se están utilizando mucho para el tratamiento de la caída del cabello, para cuando son los injertos de cabello, que son ahora el boom a nivel mundial, pero que sí te causan un problema en el líbido, como son el finasteride y el dutasteride. Claro que sí, sobre todo el dutasteride. En la actualidad se sabe que el dutasteride afecta mucho a la potencia sexual. Potencia, no líbido, potencia. Y lo mismo pasa con el finasteride, un poco menos, pero a la gente que está colocándose todos estos implantes de cabello y está tomando estos medicamentos, no solo eso, te cuento que, bueno, en el mundo hay tanta ansiedad y depresión que tú lo comentaste. Esa depresión con los medicamentos inhibidores de recaptura de serotonina van a afectar al alivio sexual totalmente y no tienen potencia. Entonces es cuando tienes que acudir a un especialista para que te dé la mejor opción. Claro. Como especialista en trasplante capilar, lo que hago yo con mis pacientes es saberles dosificar y, dependiendo de su afectación o de su captación, les hago tomar diariamente o pasando un día para que no hayan picos del químico y no haya un afecto líbido. Te voy a contar, la terapia hormonal bioidéntica, la colocación o la manera de colocarse existen dos. Son implantes dentro de tu cuerpo en grasa y también son cremas. Siempre yo he dicho que los implantes son 100 veces superiores a las cremas. Pero en los implantes, el finasteride también puede ser colocado. Y al colocarte con las hormonas, con testosterona, nunca vas a tener estos problemas de disfunción eréctil. Por eso es muy importante ir y saber, sobre todo, toda la gente que me está escuchando por todas las vías que va a estar este podcast, tiene que saber que en la actualidad existe tanta tecnología biomédica que nosotros podemos tener los mejores tratamientos a la vuelta de la esquina. Eso es importantísimo saber. Y ya para terminar, quisiera dar como consejo a nuestros queridos pacientes de que busquen a un especialista. Esta enfermedad, como es la disfunción eréctil, tiene solución. Tiene tratamientos. Puedes recuperar, como ya lo nombré, el 95% de tu calidad de vida. Entonces, si tienes problemas, acude a Doctor Regeneración, donde tenemos todos los tratamientos para poder sobrellevar esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Fue una conversación muy amena, donde pudimos identificar esta enfermedad, pudimos hablar un poco de nuestras causas y pudimos dar un comeboca de los tratamientos y qué se puede hacer. Un abreboca, claro que sí. Pero bueno, muchísimas gracias con todos. Cualquier pregunta que tengan, déjenos un comentario. Todos los comentarios siempre van a ser contestados por un especialista. Eso es lo fundamental de la clínica. Somos más de 17 médicos enfocados en mejorar tu salud. Entonces, Doctor Regeneración, siempre con ustedes. Muchísimas gracias. Y en lo que podamos ayudar, que deje de ser un tabú y un mito. Todo es solucionable. Nos vemos muy pronto. Gracias. Bye.